Bueno, recién, Henry, mencionaste en cuanto a lo importante que es que tengamos modelos, y mencionaste a Martyn Lloyd-Jones como uno de tus modelos que nunca conociste, pero en los libros. ¿Qué modelos vivos han moldeado, te han influido a vos como hombre de Dios, como pastor? Bueno, uno de ellos lo mencioné, hablé de mi padre, en el sentido de que mi padre siempre fue una persona que influyó en mí, y no necesariamente porque él estaba buscando ser una influencia particular, pero sin duda lo fue. Su testimonio, su vida, su ejemplo, su fidelidad al hogar, a mi madre, a la iglesia, a los hermanos, pude ver a través de los años que criado en ese hogar donde mi padre era pastor, fue pastor desde que yo tengo noción de entendimiento. Mi padre fue pastor en Chile, fundó una iglesia en el norte, en Antofagasta. Después pasamos aquí a Argentina y papá fue pastor de la Iglesia Bautista de San Rafael. Fue pastor en San Rafael, en Chascomús, en Chivilcoy, en Buenos Aires, en Mendoza, San Martín, la ciudad de Mendoza también. O sea que me crié en un ambiente ministerial donde mi padre y mi madre trabajaron en la obra, en el ministerio. Pero siempre mi padre fue una persona que me demostró por su testimonio y su ejemplo lo que debe ser un hombre en el ministerio. Y nunca trató de que yo me meta en el ministerio, sino que él respetó mis decisiones y mis inclinaciones, y con el tiempo yo escogí, porque noté que el Señor me estaba llamando a servir en el ministerio, de tomar ese rumbo. Pero entre los ejemplos que he tenido en mi vida, obviamente mi padre fue uno de una influencia muy particular. Vivientes, tengo en nuestra misma iglesia, el pastor MacArthur en muchas formas fue un mentor para mí. No tanto que él tomó tiempo conmigo, aunque nos conocemos, sino que observándolo a él y cómo él reaccionaba ante diferentes situaciones de ministerio y la actitud que tenía para diferentes personas, y la forma en que él se conduce, la forma en que él disciplinadamente traza su vida de tal manera que él no pierde el tiempo, sino que lo utiliza para mejoramiento de su propia vida y, por supuesto, el bien, la edificación de la iglesia. Él ha sido un ejemplo para mí a través de los años. Lo empecé a escuchar a él en 1972, por primera vez por medio de cassettes. Y a partir de esos días continué escuchándolo por radio, nunca sabiendo que un día terminaría yo en la iglesia de Grace, porque yo era un muchacho todavía estudiando en el seminario, que lo escuchaba a MacArthur porque era un pastor itinerante, o mejor dicho, un predicador itinerante conocido, y él comenzó en esos años también, en 1968 creo que comenzó a ser pastor de Grace Church, donde él todavía está, y él fue una persona de mucha influencia para mí en mi manera de estudiar, mi manera de predicar, no imitándolo a él, como dije, en términos de forma, sino su dedicación y compromiso con la palabra fue algo que me impactó mucho a mí. Y espero que ese impacto continúe también traduciéndose en mi influencia en la vida de otros, ¿no? Que es justamente lo que busco hacer con otros jóvenes que aspiran al ministerio, que ya están en el ministerio o que se están preparando para ministrar. No sé si tengo otros ejemplos. Como dije, los ejemplos particulares míos ya están con el Señor. Aprendí de Lloyd-Jones, aprendí de los escritores puritanos, que estamos hablando de siglos atrás. He aprendido de personas que el Señor ha usado a través de los años en la iglesia, justamente por el legado que han dejado escrito y su compromiso con la palabra. Todo avivamiento en la historia de la iglesia ha comenzado con un resurgir de interés y dedicación y compromiso con la palabra. Y lo que yo he podido observar en personas que ya conozco y lo que ha sucedido en la iglesia me hace ver, bueno, si el Señor va a hacer algo en su iglesia, lo va a hacer a través de su palabra. Y eso es lo primero, lo principal.
todo énfasis, es totalmente secundario. Y así que yo he pensado y he meditado en esa realidad y digo, bueno, entonces ese debe ser mi patrón hasta que el Señor me lleve a su presencia, ¿no? Así que... Henry, y a lo largo de tu ministerio vos has buscado tener Timoteos al lado tuyo en el sentido de vos ser mentor para alguien, o vos dejás que esa gente se te acerque sola, o vos intencionalmente procurás formar gente como tus discípulos. Bueno, en una forma providencial, Dios ha traído a nuestra iglesia a través del seminario y estudiantes que están estudiando en el seminario Masters, a individuos que van a enseñar y van a ministrar en un contexto de habla hispana. Y esos son los muchachos que el Señor me ha permitido trabajar con ellos y ser de influencia a través de los años, comenzando con uno que ustedes conocen bien, por lo menos lo han escuchado a través de la radio, Luis Contreras, quien es hoy la voz del programa Gracias a Vosotros. Luis fue mi primer discípulo dentro de lo que es el Ministerio Hispano de Grace. Hasta el día de hoy yo le llamo Timoteo y él me llama Excelentísimo Teófilo. Tenemos esa relación donde nos escribimos y yo me hablo con él como Timoteo y él me llama Excelentísimo Teófilo, haciendo también un juego con mi apellido, Tolopilo. Pero tenemos una relación muy linda, muy íntima, donde él sirvió bajo mi tutela por años y después partió como pastor y hoy funciona como pastor en Naucalpan, México, la Ciudad de México, donde él ministra la palabra y es un fiel maestro, un fiel pastor y es un excelente siervo del Señor. Y el Señor lo está usando. Creo que el año que viene él va a estar con ustedes aquí, justamente en esta conferencia, ¿verdad? Sí. Así que van a tener algo muy bueno de llevar a casa. Así que les recomiendo que le escuchen y presten atención. Es un excelente maestro de la Biblia. Todo lo que sabe y enseña lo aprendió de mí. No, estoy mintiendo. Es un hermano que aprecio mucho. Otro ha sido el pastor de la iglesia de León hoy en la ciudad de León, en España. David Robles fue esta persona, un discípulo que he tenido la oportunidad de, a través de los años, ministrar en su vida y hasta nos tratamos con una relación muy especial. Él me llama padre postizo y yo le llamo mi querido hijo postizo. Y tenemos de esa manera nos tratamos. A mí me agrada mucho el trabajar con personas, jóvenes en particular, con las cuales yo puedo desarrollar una amistad, no simplemente una relación de trabajo, ni una relación de un superior a un subalterno, sino una relación de amistad donde hay en nuestro ministerio hispano en Grace Church un sentido de equipo, de trabajo, y es lo que yo deseo que así sea, y que se promueva y se cultive esa actitud donde trabajamos como equipo. Aquí no hay manda más. Sí hay una persona que tal vez es más influyente en el ministerio, pero no es una actitud de que a propósito todo el mundo tiene que seguir a mi compás y marchar a mi paso, sino que me gusta crear un equipo de trabajo ministerial donde todos estamos viéndonos, cuidándonos unos a otros y sirviendo como equipo. Una vez por año o 2 veces por año salimos a un retiro ministerial donde estamos simplemente juntos, trabajando, planeando, meditando en cosas que estamos aprendiendo y haciendo planes para el año, durante el año en cuanto a ministerio de la iglesia, pero siempre con el propósito fundamental que yo tengo en mente es de crear mi equipo de trabajo. Sí. Y eso ha sido mi área de influencia en sus vidas. Y pensando en los pastores que están acá, ¿vos dirías que ellos deberían esperar que Dios les acerque hombres fieles? ¿O cómo ellos podrían cultivar así, tener...? Sí, yo creo que es importante que nosotros mantengamos el ojo abierto para distinguir en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, quiénes son hombres que se perfilan con potencial y tratar de establecer con esos individuos una relación íntima, una relación personal con el tiempo. Eso no se puede desarrollar de la noche a la mañana,
requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere cultivo y por lo tanto es algo que uno debe ser proactivo en el proceso, pienso, ¿no? Y yo me he acercado a algunos y todavía hoy tengo hermanos que están trabajando conmigo. Jonathan es uno de ellos, tú lo conoces, ¿no? Ese muchacho, Jonathan. Hay otro hermano de España, Ever Torres, que también se va este año, que es muy allegado también al ministerio, a mí. Y Daniel Corral, otro siervo, otro seminarista y trabajando conmigo. En mi caso, muchos han venido al ministerio porque eso es algo que deseábamos y ellos deseaban. Pero es importante mantener nuestra mirada y enfoque en algunas personas en la iglesia donde podemos decir, este hombre tiene que ser cultivado. Yo quiero cultivar, usar a esa persona y dar de mi vida a él. Lo estoy haciendo con otros que no son seminaristas. Qué bueno. Y recién citabas de Timoteo 3 sobre los diáconos que deben ser puestos a prueba primero. ¿Vos pones a prueba a las personas en el sentido para saber si vale la pena invertir tiempo en ellas o no, o malgastar tu tiempo? Y si lo haces, ¿cómo sería probar a alguien para ver si es fiel y que valga la pena invertir tiempo de tu vida en esa persona? Una de las cosas que recalco en el grupo de trabajo ministerial que tenemos es que debemos ser leales unos con otros y demostrar lealtad en el contexto del ministerio. Y aunque ellos no lo sepan, yo los estoy probando, los estoy observando. Y si noto que en un individuo su tendencia es de no ser leal, además de hablarle en cuanto a eso, yo permito que el tiempo dirija y con el tiempo en algunas ocasiones hemos tenido que decirle a tal individuo que él mejor busque otra dirección en su vida porque obviamente no podemos trabajar ni tolerar deslealtad en el contexto del ministerio porque otros nos están viendo. Y si vamos a trabajar hombro con hombro, eso es lo que deseamos, pero si hay una persona que demuestra que no va a ser leal al ministerio ni a la iglesia, entonces es algo que inmediatamente uno comienza a notar, se da cuenta y llega el momento cuando particularmente Michael y yo hemos tenido que confrontar a alguna persona y decirle, mira, aquí no funciona esto. Ayer hablabas de la reprensión y citabas de Dios cómo trataba a Salomón. ¿Te ha pasado de esta gente en la cual vos tenés tus esperanzas y volcás tu vida, de realmente que te han fallado en algunas cosas? De pronto no la deslealtad, pero en otras cosas, y has tenido que confrontar fuertemente y aún así esa relación no se rompió y seguiste, digamos, al contrario, se fortaleció quizás después. He tenido relaciones de ese tipo, pero donde la relación en un sentido sufrió un impacto y aunque tenemos relación hoy en términos de hablarnos, no es una relación íntima que antes teníamos, por esa razón. Esa persona, dos de ellos tomaron su rumbo y yo mantuve siendo el pastor del Ministerio Hispano. Y no es que nos tratamos mal, yo no tengo ningún rencor, simplemente es algo que el Señor me hizo saber. No estoy siendo místico, yo no escucho voces del cielo en caso de que ustedes piensen, pero por circunstancias y por hablar con otros que están trabajando junto conmigo, hemos dicho, no, esto no puede funcionar. Yo he tenido relaciones con colegas en el ministerio. Cuando era misionero, éramos misioneros con mi esposa y yo con la misión centroamericana en México, donde yo he tenido confrontación con colegas en el ministerio. Pero una de las cosas que aprendí en esas confrontaciones es que esas confrontaciones a veces el Señor las da con el propósito de, como tú mencionas, hacernos más fuertes. Y la relación se ha fortalecido. Y fue mucho mejor después de los choques en la relación ministerial que antes. O sea que el choque y la aflicción, la lucha a veces no es algo para que nos debe desanimar, lo debemos recibir a veces como un medio que el Señor utiliza justamente para hacer de nosotros personas más maduras en el ministerio. Y he tenido colegas ministeriales, misioneros y hombres que están en la obra, en el ministerio dentro de la iglesia, que he tenido algunos roces, algunos choques. Pero es de esperar. Ahora estás en el Ministerio en Grace y como dijiste hay 38 ancianos y tenés recursos para consultar
para tomar decisiones, para buscar sabiduría, pero has estado como misionero en México, has trabajado, me imagino, tiempo solo. ¿Cómo hace un hermano que está solo en la iglesia para encontrar consejo, tener personas que le ayuden a no equivocarse, en fin? ¿Y qué decisiones pensás que sí o sí uno debería siempre estar buscando consejo? Bueno, aun cuando yo trabajaba como misionero pastor solo, con la misión centroamericana, siempre tenía acceso a personas en otras ciudades que yo consideraba eran personas que me podían ayudar, me podían aconsejar. Yo siempre busqué relacionarme con personas mayores que yo antes, porque yo estaba consciente de que ellos me podrían enseñar a mí, de que ellos, el Señor les había dado tiempo en la obra y en edad para poder dar consejo a personas más jóvenes. Hoy yo estoy en esa otra posición donde soy mayor que la mayoría, pero siempre busqué personas sabias. Y una de las cosas que mi padre me enseñó es que nunca me rodeara de personas que me arrastraran, sino que buscara la relación estrecha de amigos y relaciones cristianas que me levanten, que me inspiren, en lugar de mandarme abajo. Y eso lo mantuve, eso siempre presente. Y una cosa que mi padre me enseñó es de donde tú vayas, hijo, tu reputación te sigue. Entonces, donde estés, no importa dónde estés, ni cuánto tiempo estés, deja un buen testimonio ahí, porque eso te sigue. Y lo aprendí eso de parte de mi padre. Pero siempre tuve alguien con quien conversar. Buscar consejo. Buscar. Antes de pasar a otra área del ministerio, pensaba, vos mencionabas tu relación con tu padre y los consejos que él te daba, y también nos has mencionado que tu hijo, Stevie, no ha sido llamado al ministerio, y se me ocurre que puede ser similar acá en muchos casos. Contanos un poco cómo, como padre, pastor, cómo le has aconsejado a tu hijo, sabiendo que él no ha sido llamado, para que su vida valga la pena, digamos, para el Señor. ¿Qué consejo le has dado a él? Bueno, desde el momento que mi hijo tenía oportunidad de comunicarse conmigo, hablar conmigo, yo determiné que iba a tomar todo el tiempo posible, por sobre todas las cosas, para dedicarle a él. Y en toda oportunidad que he tenido a través de los años le he dedicado tiempo y especialmente conversar de temas que tienen que ver con doctrina, con nuestra relación con Dios. Y desde el momento que empecé a tirar la lengua, a la edad de 3 años, comenzó esa relación de amistad íntima con mi hijo. Hasta el momento, él tiene 35 años, ahora 34 años. Hasta el día de hoy tenemos una relación no solamente de padre a hijo, sino de amigos, donde él puede venir a mí por consejo y yo siempre estoy dispuesto a darle consejo. Pero eso comenzó a una edad tierna de 3 años, continuamente. Porque yo me di cuenta que el Señor nos da hijos en un periodo de la vida muy corto, que si no invertimos ese tiempo con ellos, ese tiempo se va y después podemos sentir remordimiento, lo que sea, pero el tiempo cuando se va, ya cada uno toma su rumbo y yo quería estar seguro que mi hijo en su futuro por lo menos tuviera raíces en su hogar, cristianas, donde él pudiera tomar decisiones sabias. No solamente hablando conmigo, sino que él, habiendo vivido lo que vivió en nuestro hogar, y habiendo recibido la instrucción que recibió en el hogar, que él pudiera tomar decisiones sabias. Y gracias a Dios, cuando observo su vida y la relación que tiene con sus hijos, es una bendición. Ver que ese trabajo de inversión que uno tuvo por años dio fruto, da resultado, y aunque él no está en el ministerio, tiene un ministerio en su hogar, tiene un ministerio en la iglesia, pero nunca se sintió llamado a ser un pastor ni predicar. Bueno, gracias a Dios, el Señor no nos llama a todos a ser pastores. ¿Buscó él tu consejo cuando era soltero para conseguir una mujer piadosa? ¿Y cómo lo guiaste en eso? Bueno, él vino un día, me acuerdo, tenía 20 años, y me dice, papá, porque estamos hablando desde siempre, y sabemos que los jóvenes tienen tentación, sabemos que los muchachos tienen siempre cierto periodo en la vida donde están continuamente siendo expuestos a todo tipo de tentación sexual. Y mi hijo, siendo el presidente de su escuela secundaria, high school,
el presidente del cuerpo estudiantil, y siendo un tipo... ¿Cómo? Sí, un buen mozo el tipo, no es feo. No porque sea mi hijo, pero el tipo es pintón. No salió mucho a mí, pero es pintón el tipo. Y claro, las chicas lo seguían como abejas al panal, ¿no? Entonces yo lo advertía, cuidado con eso. Me hizo una pregunta, ¿qué tal, padre, qué tal si yo tengo una novia, una girlfriend, como dicen en inglés? Entonces, ¿de qué te sirve eso? ¿Para qué querés una girlfriend? Lo único que te va a causar es problemas. Y van a estar solos en ocasiones donde no siempre vas a estar fuerte y a lo mejor hay una situación donde te va a hacer caer. ¿Para qué quieres una girlfriend? Lo que necesitas es buscarte una mujer en el momento adecuado que consideres, esa va a ser mi mujer. Por las virtudes, lo que veo en esta chica. Encontró a Catherine, que es su esposa hoy, y me dijo, mira papá, dice, yo creo que encontré a la mujer con quien me quiero casar. ¿Qué pensás? Bueno, he estado hablando por años de esto. Le digo, bueno, si vos crees que ella es la persona con quien te quieres casar, ¿qué te voy a decir? ¿Te voy a decir no? Me has explicado quién es, de qué familia viene, es parte de la iglesia, se conocen desde que tenían 10 años, han crecido. Oh, wow. Entonces en la iglesia se conocían bien. ¿Qué te puedo decir? No. Estás joven, estás verde, no sabes mucho, pero antes de quemarse, se casó muy joven. A los 20 años. Entonces, le digo, ¿qué te puedo decir? Adelante. Además que no es fea. Está bien. Bueno. Y se casaron jóvenes, se casaron a los 20, 21 años, después de haber estado conversando. Y claro, a los 20, ¿qué sabe uno, no? Yo me casé a los 25 años y me sentía que no sabía mucho tampoco. Así que, bueno, pero gracias a Dios el Señor bendijo esa relación. Tienen 3 chicos, una bendición, y están educando a sus chicos de la manera que uno dice, bueno, esto es del Señor, ¿no? Así que, pero eso es producto de cultivo, eso es lo que quiero decir. Claro. Esa relación no surge de la noche a la mañana, es cultivo. Toma tiempo. Y espero que eso continúe hasta el día que el Señor me llame a su presencia, que Él me mire a mí, bueno, este fue no solo mi padre, sino mi mejor amigo. Qué bueno. Es lo que quiero. Yeah. Qué bueno. Bueno, ojalá que así sea. Henry, mirando vos el ministerio, no solo acá en Argentina, en general, el mundo evangélico hoy, ¿cuáles son tus preocupaciones en cuanto a lo que está sucediendo y, bueno, qué te parece que son los peligros que nosotros, aún estando acá, enfrentamos como pastores hoy en día? Yeah. Bueno, una situación que he observado a través de los años es que la iglesia es una iglesia cada día más ignorante, más abandonada a lo que es la base bíblica de ministerio, de lo que hemos estado hablando, donde cosas se llaman ministerio que no son, iglesias se llaman y se redefinen en términos que la Biblia no nos dice. Y veo que la iglesia en general, la iglesia evangélica en general, ha abandonado la Biblia. Y por lo tanto, la iglesia está en problemas, y a menos que haya un avivamiento y un regreso a la Escritura, que gracias a Dios lo estamos observando, de un remanente de personas que desean regresar a la Escritura, esa es la esperanza. Pero la iglesia en general es una iglesia que ha abandonado sus raíces. Y eso es lo que me preocupa. En Latinoamérica la iglesia evangélica es enorme, comparado con la iglesia evangélica en España, que son el 3%. ¿Qué 3%? Eso cuando incluimos a todos los que se llaman cristianos evangélicos, que incluye hasta los testigos de Jehová, porque ahí no hacen diferencia. Los mormones, todo el mundo entra ahí. En Latinoamérica el porcentaje de evangélicos es enorme, pero es una iglesia de una profundidad así. Está de una superficie enorme. En superficie enorme, pero superficial. Y por lo tanto eso es preocupante, porque eso indica una vez más que no hay base bíblica. ¿La iglesia crece en base a qué? ¿Cómo es que va a crecer tanto la iglesia? Pero ¿cómo crecen así? Porque el evangelio preciso no se está predicando.
Y claro, cuando la gente le dan de comer, le prometen prosperidad y sanidad y un montón de barullo, la gente dice, bueno, ok, vamos. Pero cuando el Señor, como el Señor hizo con sus discípulos, comenzó a decir, no, el que quiera venir en pos de mí, esto es lo que se demanda. Este es el Evangelio, este es el llamado a seguirme a mí como Señor y Salvador. Entonces, si ese fuera el caso siempre, la iglesia no sería el tamaño que es. Porque la Biblia nos enseña claramente que hay un remanente que es fiel. Y solamente ese remanente es el que pertenece a la iglesia real, genuina. Nunca vamos a ser multitud. La iglesia no comenzó con multitud ni jamás va a ser multitud. La iglesia siempre va a ser un grupo reducido en contraste a la cristiandad, que abarca todo lo que llamaríamos cristianismo, iglesia católica y todo lo que cabría bajo esa sombrilla. La iglesia genuina es un grupo reducido. Sí. Pero ellos son los que están comprometidos con el evangelio verdadero, lo que implica ser seguidor de Cristo. Esa es mi preocupación, que la iglesia no es eso. Claro. Y cómo, entiendo yo por lo que vamos viendo acá, las conversaciones, entre nosotros acá hay hermanos que se han dado cuenta del error, estando dentro de una iglesia y de una denominación que no está haciendo las cosas bien. ¿Cómo sería la forma bíblica o sabia? Es una pregunta de pronto general, hay situaciones particulares, pero ¿cómo, en regla general, cómo un hermano que quiere agradar a Dios se debe manejar cuando, primero hablemos del que no es pastor, digamos, un hermano raso, digamos, se da cuenta que su iglesia no es fiel, que está haciendo mal, concretamente con la doctrina de la salvación? ¿Qué debe hacer la persona? ¿Cómo se debe mover de manera de, hablando de como te decía tu papá, te va siguiendo tu testimonio, todo lo que hagas te va a perseguir el resto de tu vida? ¿Cómo sería la forma ética de moverse en situaciones así? Un consejo general, porque hay gente que me dice, Pastor Henry, mira, yo no tengo una iglesia donde se enseña la Biblia. No tengo una iglesia que puedo ir y decir, aquí se me enseña la sana doctrina. Lo entiendo, eso es una experiencia común a muchos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, si hay una iglesia dentro de tu ciudad o el lugar donde tú vives que realmente es una iglesia que por lo menos se enseña la Biblia, se enseña la palabra de Dios, aunque no sean, no cumplan con todos los puntos doctrinales que uno diría, ojalá fuera así, 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 así. Busca una iglesia que por lo menos esté comprometida en principio con la Biblia, donde la palabra de Dios se enseña, de alguna manera se enseña. Si no existe tal cosa, pues en un sentido no estamos buscando de que esa gente salga de su iglesia, pero si su iglesia tiene que hacer un balance en un análisis pro y con, si el estar en esa iglesia está causando daño a mi familia porque no nos está conduciendo a la palabra, entonces es el momento de evaluar. Bueno, ¿me quedo o me salgo? Pero si te sales, ¿cuál es la opción? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y no es cuestión de tratar de fundar un grupito solito con 3 o 4, o tú y tu familia nada más, sino diríamos que estamos tratando de establecer simplemente iglesias al uso nuestro, ¿no? Donde está una familia y nada más. Bueno, ese tampoco es un consejo ni un patrón. Así que no sé si hay una manera sabia, posiblemente tiene que haber una forma donde uno puede dirigirse a los pastores y líderes de esa congregación y expresar su inquietud. Mira, yo noto esto en la congregación. ¿Sería posible considerar esto como algo que pudiera ser resuelto de alguna manera? Si esa inquietud se convierte en un rechazo completo, bueno, no sé, yo estaría en una misma situación. ¿Qué hago? Me muevo de ciudad, busco trabajo en algún otro lado donde pueda haber una iglesia. Yo sé que algunos de ustedes, algunos de tu gente en esta iglesia vienen de lejos, porque no hay cerca de ellos algo. Bueno, es una solución. Esa solución no se puede encontrar en otros lugares. Así que no sé si podría dar un consejo claro y certero. Pero sí es peligroso, entiendo por lo que contestás,
esto de salirse de la autoridad, aunque no es la autoridad quizás en todo sentido correcta, pero y ponerse bajo ninguna autoridad, digamos. Eso no, Claro. digamos, es peor esa situación Claro. que... Correcto. Yo diría que sí. Sí. Y en el caso de un hermano pastor que él se da cuenta que está equivocado y él quiere enderezar las cosas, ¿cómo harías vos? No sé, no creo que te haya tocado nunca, pero ¿cómo harías una cosa así? ¿Pensás? Bueno, algunos de ustedes sé que han experimentado eso, donde se dan cuenta y llegó el momento de tomar una decisión. Bueno, tengo que hablar a la iglesia, tengo que decirles, todo esto que he estado haciendo y enseñando, he estado equivocado y quiero que ustedes vean que reconozco esto a la luz de la Escritura, déjenme enseñarles por qué. Y cuando ese es el caso, un gran grupo de las personas se van, porque están acostumbradas a la tradición denominacional o de la iglesia por años. Pero siempre va a haber un grupito que van a respetar eso y van a decir, bueno, si usted cree que eso es sabio y queremos escuchar, siempre va a haber alguien que le va a escuchar. Bueno, un pastor por lo menos tiene la opción de quedarse con un grupito de ovejas y comenzar a instruirlas en lo que él ahora considera este es el camino a seguir. Y los que se van, se van. Con el tiempo el Señor va a comenzar a traer otros. Porque cuando uno es fiel a la palabra de Dios, la obra del ministerio es a través de la palabra de Dios, usando un nombre de Dios. Y Él es el que agrega a la iglesia cada día los que están siendo salvos. Y a veces es una manera de limpiar a la iglesia cuando se van varios que realmente no eran de la iglesia de Cristo, la genuina. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, usando ese pasaje en 1 de Juan 2, 19. Entonces, sé que algunos de ustedes han experimentado eso, pero se arriesgan a perder gente, sin duda, y con repercusiones económicas y todo lo que eso implica. Sí, claro. Una pregunta más en cuanto a en este contexto. 2 hermanos me han hecho saber que en sus grupos hay una discusión fuerte sobre el tema de que Dios no ama a todos, no ama a los inconversos, o no los ama de la misma manera que a los creyentes, y eso aparentemente en algunos casos ha dado motivo para tratar de forma muy ruda a los incrédulos, de una manera muy agresiva. Bueno, si querés comentar algo en cuanto a, sin irnos en una respuesta muy extensa sobre la doctrina de si Dios ama a todos o no ama a todos, pero me parecía interesante que vos, bueno, han preguntado eso, ¿cómo haces en el caso tuyo de...? Bueno, es obvio que la Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento nos instruye y manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Yo no sé quién es elegido y quién no es escogido. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio a todo y tener la misma actitud para con todo el mundo. Traer la palabra, presentar el Evangelio y dejar los resultados en el Señor porque son de Él. Yo no sé quién es del Señor o quién va a ser del Señor o no, así que ¿quién soy yo para tratar rudamente a la gente? No, yo tengo que tratar a cada persona como una persona que Dios ama, porque la Biblia nos dice que Dios ama al mundo, no hay duda de eso. Ahora, que Él ama de una manera especial a su pueblo es cierto, pero Dios ama al mundo. Por esa razón envió a su Hijo al mundo. Pero yo no sé quiénes son los del Señor, quiénes son los que pertenecen a la iglesia o van a pertenecer a la iglesia. Así que, como le dijo el Señor Jesús a Pablo, tú sigue hablando en Corintios, tú sigue hablando y no te detengas, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. No sabemos quién es ese pueblo, ni siquiera habían manifestado fe en Cristo, pero había gente que iba a ser redimida ahí. Esa es mi responsabilidad, mandar a todos los hombres a arrepentirse. Bueno, buena respuesta, ¿no? Listo, dejen de discutir, hermano. Acá tengo algunas preguntas específicas, pero yo quisiera, pensando también en Internet, aprovecharte. Es un privilegio que nos estás regalando y me gustaría hablar de cosas particulares, personales de tu vida como pastor. Y bueno, también hemos hablado acá, nos has mencionado de que de alguna manera todos en algún momento luchamos con el desánimo. Y a mí me gustaría saber cómo luchás vos con el desánimo, en el sentido que cuando tenés desánimo, ¿cómo haces para tener victoria, para sobreponerte?
El desánimo viene por varias razones y diferentes medios. Pero en mi caso, soy una persona como Timoteo con tendencias a ser melancólico. Yo me veo en 2 Timoteo muchas veces, digo, ese soy yo. No soy como Pablo, así un tipo de liderazgo que va, pum, pam, dum, pero sí lo que hago es recordar lo que es verdad, recordar lo que la Biblia me declara, esto es lo que Dios dice. E independientemente de cómo me sienta, yo tengo que ser fiel a lo que Él dice aquí. Porque Él me va a juzgar de acuerdo a lo que la forma en que respondo a lo que Él me dice acá. Porque eso es verdad. Que lo sienta o que me sienta con deseos de obedecer en ese punto o no, eso no importa. El deseo, el estado de ánimo de una persona no depende de dejarse llevar. Lo que quiero decir es que yo lidio con mi propio desánimo, mi estado de ánimo a veces, simplemente recordándome lo que Dios dice en su palabra y afirmándome en eso y decir, Señor, no, francamente te digo, Señor, no tengo ni ganas de orar. Y a mí me ha hecho mucho bien ese librito, el Valle de la Visión, de todas las oraciones de puritanos, que es una compilación de oraciones que se han registrado en un librito, no sé cómo. Ya está en español. ¿Sí? Y sí, está el libro Valle de la Visión. Está el libro completo en español y si no, busquen en internet porque hay hermanos que han ido traduciendo de una oración a la vez y yo creo que ya está completo también para encontrarlo y son muy lindos. Bueno, esa es una excelente compilación Sí. de oraciones de hombres de Dios. Estos no son cualquiera. No. Son líderes puritanos. Inclusive Spurgeon es una de las personas que ha participado en estas oraciones. Si ellos como hombres de Dios han pasado por estas experiencias que reflejan en sus oraciones, eso me anima. Y yo repito algunas de esas oraciones diciendo, Señor, este soy yo aquí. Y yo no sé quién escribió esa oración, pero sé que es uno de tus siervos. Ese soy yo. Me siento así, Señor, te lo expreso. Y trato de pensar en los pasajes bíblicos a los cuales este individuo que escribió tal oración posiblemente tenía en mente cuando expresó eso. Porque todas las oraciones tienen base bíblica. No son, Señor, te pido que me sanes de mi hígado que se siente enfermo. O Señor, ayúdame con el sueño, no he podido dormir por varias noches. No son de oraciones de ese tipo, son oraciones que me llevan a la Escritura y se basan en verdades bíblicas. Entonces me ayuda muchísimo a mí. Ese libro donde viajo está conmigo, está en mi cuarto. Esta semana he leído algunas oraciones. Porque cuando uno viene a predicar, y particularmente está en un contexto donde el Señor te llama a trazar su palabra, como mencioné, hay lucha. El enemigo no está contento y no quiere. Y te trata de desanimar. ¿Qué vas a decir? Mira cómo te sentís. Bueno, esos pensamientos que vienen, bueno, yo no puedo escuchar eso. Por eso Lloyd Jones decía, qué necios somos si escuchamos al diablo. Por lo tanto, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, él en su propio... Si ustedes leen los comentarios de Lloyd Jones, particularmente Romanos, que es una obra magistral de los 12 volúmenes... No está en español. Bueno, sí. Léanlo, aprendan inglés, léanselo. 12 volúmenes del libro de Romanos. Son 14, tal vez 14, bueno. Pero me faltan 2, por eso dije 12. Estaba pensando en los 12 apóstoles, tal vez, qué sé yo. No, el punto es que para mí es una fuente de conocimiento y aplicación bíblica sana, porque este hombre era exhaustivo en su manera de investigar la Escritura. Y a la vez sencillo. Sencillo. Porque sí está en español el Sermón del Monte, algunos habrán leído, o Depresión Espiritual, o otros libros. Sus causas y su cura. Y cura. Excelente libro. Que justamente escribió Romanos después de haber escrito ese libro. Eso lo motivó a escribir Romanos, particularmente el capítulo 6 de Romanos. Excelente. Mucho del material que yo enseño y predico tiene su origen directo. Henry es la voz hispana de Martin Lloyd Jones. Sí.
No, yo aprecio y me siento endeudado con este hombre de Dios. Y me encantaría que todo el mundo conociera sus escritos. ¿Te animás a contarnos un poco en cuanto a tu vida de oración, dentro de lo que se pueda? Yo quiero saber, por ejemplo, vos tenés una forma sistemática de manejar el tema de la oración o solo de acuerdo a cómo te sentís. ¿Cómo haces? ¿Es un hábito en tu vida? Sí, ¿Cómo? yo trato de cultivar el hábito de la oración comenzando cada mañana. Dedicar un tiempo que yo le llamo mi tiempo devocional, donde me levanto temprano y dedico por lo menos 2 horas de leer y orar, todo lo que hago. Y la lectura en este momento es lectura devocional, no estoy preparando material de sermón, es otra cosa. Trato de utilizar parte de lo que leo en el futuro, pero tomo notas de lo que estoy leyendo, pero dedico cada mañana sistemáticamente 1 hora y media o 2 simplemente para orar y leer. Y no leer selecciones, ni leer el Reader Digest, ni leer Mafalda, nada de eso. Claro. Leer la escritura, no el diario, nada. Me gustan las noticias, me gusta escuchar noticias, como decíamos, pero no, a veces me deprimen las noticias, así que ya soy melancólico por naturaleza, a veces leer noticias me pone peor todavía. Así que, ya. Pero el tiempo de oración privado con el Señor cada día es un tiempo que yo reservo y lo veo como una necesidad del cultivo de mi propia alma. A menudo tomo 1 o 2 o 3 días simplemente para leer y orar. Me voy, y Bárbara sabe, yo me voy, ella sabe dónde estoy, no es que me voy. Me voy a un hotel, ella sabe exactamente dónde estoy, conversamos, hablamos, pero ella sabe que ese tiempo mío es mi retiro espiritual. Spurgeon decía que todo pastor debe tomarse por lo menos una semana o un mes, yo no sé cómo lo hacía Spurgeon, para tomarse un mes, simplemente para orar y leer. Al año. Ajá. Yo trato de dividir eso en más tiempo, pero lo veo como una necesidad, es un ejercicio espiritual que, acuérdense, que la salud de la iglesia depende del pastor o de los pastores. O sea, lo veo como una inversión, no solo en mi vida, sino una inversión para el beneficio de mi familia inmediata, mi esposa y mi hijo y su familia y mis nietos, etc. Y inversión para el beneficio de la congregación. Porque uno sale renovado de eso. Me da la impresión de que vos sos más de releer libros que te han impactado que de leer cosas nuevas, ¿verdad? ¿Sabes de dónde saqué eso? No. Spurgeon decía a los jóvenes del instituto, del college, les decía, lean mucho, no muchos. Eso me quedó impactado. Lo que quería decir Spurgeon no es cuestión de tratar de leer muchísimos autores. Lean mucho de las fuentes y recursos que valen la pena leer. No todos tenemos la capacidad de leer un montón de cosas. Yo no soy un académico. No soy una persona que puede leer un montón de libros y absorber todo eso. Pero soy una persona que me gusta sacarle el jugo a ciertos autores más que libros. Entonces yo me dedico a conocer ciertos autores, particularmente en ciertas áreas donde han escrito, donde yo siento, eso es un área que debo cultivar yo en mi vida personal. Yo estoy comprometido de conocer el libro de Romanos de una manera que no lo conocía antes. Y lo hago a través de lectura, particularmente Lloyd Jones. Pero leo bastante todo lo que MacArthur ha escrito y autores que MacArthur recomienda o nuestra iglesia se recomienda de lecturas. Pero soy uno de repetir, porque aprendí bien o mal de Charles Spurgeon que debemos leer mucho, no muchos. Me quedó eso y hasta el día de hoy lo estoy. Tú notas que muchos de mis fuentes están ahí. Completamente, no, y están tus libros, yo los veo, están todos gastados. Todos marcados y gastados. Están peor que esta Biblia. Sí, están muy arruinados. Yeah. ¿Y cómo preparas un sermón, Henry? ¿Cómo es el proceso? Bueno, cada uno tiene una manera de hacerlo un poquito distinta. El punto es que ustedes conocen que
lo que buscamos es el significado del texto en el contexto que fue escrito. Y hay un proceso para eso. Por eso estudiamos homilética, estudiamos hermenéutica, para saber cómo sacar, cómo hacer exégesis del pasaje. Eso uno lo ha aprendido en el seminario, pero automáticamente con los años uno aplica todo lo que ha aprendido y es como andar en bicicleta. Después de un tiempo uno ya más o menos pedalea. Ahora, soy muy estricto en algunos puntos, en otros no soy tanto. Pero necesito tiempo para leer el pasaje y leer comentarios sobre el pasaje. Tengo mi Nuevo Testamento en griego. No pude con el tiempo perseverar y continuar en el estudio en hebreo. Tomé 4 semestres de hebreo y la verdad que con el tiempo se abandonó eso y hoy no persevero en eso, pero por lo menos tengo mi Nuevo Testamento en griego que consulto, estoy con él, lo tengo abierto en el pasaje que estoy leyendo y trato de usar fuentes que informen lo que ese autor o ese pasaje que estoy enseñando me ayude a entenderlo mejor. Por supuesto, MacArthur ha sido un hombre que ha influido mucho en mi vida, porque ustedes recuerdan que por 15 años yo estuve predicando gracias a vosotros, que era el paralelo de lo que lo que MacArthur enseñaba en inglés. Y claro, yo tuve que familiarizarme, empaparme con MacArthur y la enseñanza de lo que se enseña en nuestra iglesia de una manera singular, porque y con el tiempo yo ni sabía cuándo entraba yo, cuándo entraba MacArthur, cuándo yo salía, cuándo él entraba. Se convirtió en un patrón de pensamiento en mi vida que al preparar mensajes que se hizo pienso, 98% del tiempo pienso como nuestra iglesia enseña en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas, lo que sea, sí. Porque yo no hago mucho énfasis, ustedes saben, los que me escuchan por radio, no estamos hablando siempre del mismo tema y los puntos de Calvino, el nombre Calvino ni siquiera se usa. Énfasis de las doctrinas de la gracia sí se enseñan, pero en el contexto de enseñar a través de un libro, no es que estamos buscando simplemente la elección y la predestinación, etcétera, etcétera. Tenemos que enseñar a través del consejo de Dios. Me enfatizo el Nuevo Testamento porque veo que es lo que la iglesia necesita saber hoy. Predico algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero no son la comida de todos los días. Yo prefiero mantenerme en el Nuevo Testamento. Estoy enseñando a través de Juan, del Evangelio según San Juan, ahora en español, en la iglesia, y los miércoles estoy repasando una vez más una serie que había hecho sobre primera, segunda y tercera de Juan. Estamos en primera de Juan, estamos repasando eso una vez más, porque se predica, es un material, si ustedes notan, predica uno a través de un libro un año, pasan los años y ese material tiene que ser repasado porque la audiencia que tenemos y la iglesia que tenemos es distinta al grupo que enseñamos hace años. Entonces la gente necesita conocer eso. Entonces, yo diría de tiempo para un sermón, entre 15 a 20 horas por sermón. Pero predicás 2 veces, ¿verdad? Domingo y miércoles. Sí. ¿Y el del miércoles cuándo lo empezás a preparar? ¿Lunes? El lunes. El del miércoles. Sí. ¿Y el jueves? Comienzo el del domingo. El del domingo, sí. Un gran tiempo de mi trabajo, mucho tiempo que dedico al ministerio de la iglesia justamente en preparación de sermones. Es ahí donde vivo. Bueno. Ahora, hay consejería los lunes, hay reuniones administrativas los lunes, los miércoles también aconsejo, a veces los viernes. Tengo un estudio bíblico que me dejaste vos ahí los viernes, que enseñabas y que me dijiste, tomá por favor la batuta de esto y lo sigo. Y te fuiste. ¿Lo disfrutás? Sí, estoy disfrutando mucho ese grupo de parejas. Y eran parejas jóvenes, pero se ha convertido en un grupo de parejas de varias edades. Y es la verdad que se ha convertido en un excelente grupo para ministerio personal nuestro. Sí. Ellos para con nosotros, sí. Mi esposa y yo. Fue para nosotros también. Por bueno. Eso yo te decía. Bueno. Sí. Sí. Bueno, yo pienso que está bien. Disculpen, hermano, las preguntas que habían hecho ustedes. No sé si vos te gustaría expresar algo, alguna cosa, pero aprovechar.
No, bueno, yo quiero simplemente decirles a ustedes que me he sentido muy bien entre ustedes en estos días. Ha sido un ministerio de ustedes para conmigo también. Ah, ese es el valor de estar juntos como familia, no es un ministerio de doble vía. Escuchar parte de sus comentarios, preguntas, inquietudes, eso me ministra, me ayuda a pensar. Cuando yo regreso a la iglesia, ahora vengo refrescado porque veo que la iglesia no es simplemente mi iglesia. Hay muchas necesidades, muchas inquietudes que deben ser consideradas cuando uno también habla y predica. Ha sido un tiempo muy agradable con este grupo y todavía tenemos unos días de trabajo con otras personas, pero estoy agradecido por la amistad y el cariño que ustedes manifiestan para conmigo. Les agradezco mucho. Si en alguna manera he ofendido a alguien, que les digo, en ningún momento de mi jamás en la vida yo tengo intención de ofender. Si ha sido, fue por el mal uso del humor, como le pasó también a Alejandro, gracias a Dios que él ilustró también en su propia persona cómo decir algo que, ese no salió bien tampoco. Ya. Pero hermanos, gracias por su atención para conmigo y voy muy contento de regreso ahora. De aquí me voy a Bariloche por un par de días, predicar ahí en otro contexto, otra conferencia y parto ya para Los Ángeles. ¿Cómo podemos orar por vos, Henry? Bueno, gracias por pedir eso, pero yo creo que un área donde necesito sostén y especial del Señor es justamente en el área física y en el área de luchar con estas situaciones que tú mencionaste, estados de ánimo que son parte de tengo un problema físico que me afecta, que es mi tiroides. Todo el mundo sabe en mi iglesia que yo tengo problemas con la tiroides y eso afecta también otras áreas del físico y estado de ánimo, etcétera. Así que si hay algo que pueden pedir es que el Señor te conceda salud a Henry para que en medio de todo él continúe hasta el día que él me llame, ¿no? Creo que todavía tengo algunos cartuchos para gastar y mientras los tenga y pueda cargar la escopeta. Bien. Bueno, muchas gracias, Henry. Dios te bendiga. Gracias.